Hola amigos, este video lo estoy llamando ¿Qué opino de Odebrecht? Parte 2. Y es en respuesta a una pregunta de dos vertientes que un amigo me hizo en un comentario en mi primer video. Y él pregunta cómo es que hemos llegado a este nivel de impunidad y qué mecanismos deberíamos tener para corregir esta situación. Bueno, la primera parte de su comentario, es decir, por qué hemos llegado a los niveles de impunidad a los que estamos viendo en este momento, bueno, se remonta en realidad a toda la vida republicana del país. Yo ya he afirmado que el Perú nunca fue una república. En realidad ese estilo de gobierno fue impuesto después de la independencia. Si los que estudian historia recuerdan, San Martín consideraba que el Perú debía ser un reino, debía continuar siendo un reino. En realidad no le faltaba razón porque Lima era una capital virreinal, Lima era una ciudad que estaba ya acostumbrada a ese tipo de vida. Pero eso es en realidad accidental, se podría decir. No hay ahí mayor controversia en cuanto a el devenir histórico que Perú ha tenido. ¿Qué es lo que sucede a principios de la República? Recuerden que la consolidación de la independencia dura aproximadamente del 21 al 24, 25, 5 años, una cosa así, y luego es un cambio, una reversión de todo el sistema burocrático virreinal a un sistema burocrático republicano, que ha tomado mucho tiempo. Y la impunidad se dio casi desde el principio de esta vida republicana. Los que estudiamos historia recordamos, por ejemplo, el problema que se suscitó con la consolidación de la deuda interna con Ramón Castilla. Eso fue más o menos en 1850, es decir, del 25 al 50, son 25 años más o menos de vida republicana. Y Castilla, ya en el auge del guano, consideró que ya era tiempo de que el Perú saldara la cuenta interna que tenía con aquellos personajes que habían colaborado con la independencia del Perú. Y entonces, durante su gobierno, se hace esta consolidación de la deuda y llega a un monto más o menos de 6 millones de pesos en esa época, más o menos aproximadamente. No sé cuál sería el cambio en la actualidad, pero sí que era muy sustancial. Pero ¿qué sucede? Castilla sale y entra Echenique. Y de todo de esa consolidación de 6 millones, a partir de los manejos políticos que se da en esa época, esa deuda llega a 23 millones de pesos. Y de los 2000 y tantos personajes que iban a recibir esa consolidación, se reduce a más o menos 126. Es decir, de los 6 millones de pesos sube a 23, que es 6 por 4, 24, una cosa así, o sea, 4 veces más. Y de 2000 personajes que iban a recibir, se reduce a 126, lo cual quiere decir que ya hay allí una manipulación y una corrupción de más alto nivel.
Y entre los personajes que más se benefician, aquí vienen nombres, está el señor Domingo Elías, ¿no? Conspicuo político iqueño, que después tiene la concesión del puerto de Ica para la embarcación de todo el guano que salía. Entonces miren, ya desde esa época ya estamos viendo que hay un sistema de corrupción instaurado. Luego viene, por supuesto, la guerra con Chile. ¿Y qué podemos decir de Mariano Ignacio Prado? En que muchos historiadores tratan de dorar la píldora, pero el señor Mariano Ignacio Prado, de acuerdo a algunos blogs y estudios que he estado verificando, ya era un personaje que tenía una trayectoria política muy dudosa. Este señor era un pequeño hacendado huanuqueño. Él no era el único propietario de su fundo o de su hacienda, sino que era un fundo o hacienda familiar. Por lo tanto, la fortuna era familiar, no era personal. Ingresa en la política y su trayectoria es, por decirlo de una manera diplomática, oscura. Y durante el conflicto, o mejor dicho, la guerra entre Perú y Chile, su actuación fue sumamente denigrante. Ya se sabe cómo es que se escapa casi al inicio de la guerra y deja al país acéfalo. Y no contento con dejar al país simple y llanamente a la deriva, se lleva los fondos que se habían recolectado para la compra de armamento que tanto se necesitaba para luchar contra el enemigo que se acercaba de manera irremediable. Entonces, aquí tenemos otro caso de corrupción al más alto nivel. Estas dos instancias siguen estando impunes. Si bien es cierto, a Mariano Ignacio Prado hoy en día se le está pasando ya factura por su actuación, estamos hablando de casi 150 años atrás. No. ¿Qué sucede con Prado? Regresa al Perú. Y no solamente regresa al Perú, se convierte en un señor de horca y cuchillo, y su hijo se da el lujo de volver a la presidencia. Bueno, el hijo no tiene la culpa de lo que hace el padre, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero a lo que voy es que la impunidad no es solamente a nivel de justicia o legal. Hay una impunidad social. Estos personajes, en el momento en que cometen una falta tan grave como la que cometieron, deberían tener la sanción social. No deberían ser adulados, aceptados, regalados. Es decir, se les abren las puertas de todo, de absolutamente todo. Son señores con S mayúscula. Y eso es en parte el problema que tenemos nosotros con la impunidad. Ahora, esto es de siglos anteriores, no estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX. Durante el siglo XX también se dieron otros escándalos, como por ejemplo la famosa Página 11,
con Belaúnde, a quien yo le tengo mucho respeto. Fue un hombre que vivió su ideal democrático. Entiendo de dónde parte él, pero las consecuencias de sus actos fueron terribles. Con él se inauguró más de una década de militarismo, con Velasco Alvarado y con Morales Bermúdez. Tampoco quiero hacer juicio hacia Velasco Alvarado. También entiendo qué es lo que había detrás de su actuar. Quizás el modo en que lo hizo no fue el ideal. No, es decir, ni por asomo que fue el ideal. Pero en realidad Velasco Alvarado refleja un sentir de una gran parte de la población peruana que había sido desdeñada, había sido marginada, y creo que con Velasco todos los peruanos nos dimos cuenta que debíamos levantarnos del sueño, de ese sueño republicano oligárquico en el que habíamos estado sumidos. La impunidad también entra en otros ámbitos de la vida republicana, y aquí me refiero, por ejemplo, con la prensa, que también fue un artífice de la historia peruana. Y justamente en esta época, la época de Velasco Alvarado, es que la prensa hace un papel que realmente deberían todos los periodistas tomar en cuenta y hacer un mea culpa. Porque en esa época, un 27 de julio de 1974, se expropian a todos los periódicos. Algunos habían sido ya tomados, pero el resto de la prensa libre se expropió. Y aquí hay muchos personajes que tienen que rendir cuentas de por qué lo hicieron. Y fíjense, tengo la lista, no quiero pecar de estoy hablando de memoria, no. Fíjense, en el 27 de julio de 1974 se expropiaron la prensa, Ojo, Última Hora y El Comercio. Ya habían sido expropiados El Correo, La Crónica y otros más. ¿Quiénes entran como directores y como participantes de esta prensa que Héctor Cornejo Chávez llama la prensa con los nuevos parámetros de la libertad de expresión? Por eso es que se le llama prensa parametrada, ¿no? La prensa la dirige Walter Peñalosa. El Ojo, Augusto Rázuri. Última Hora, Ismael Frías. El Comercio, Héctor Cornejo Chávez, y luego pasa Alfonso Tealdo Simi. El Correo lo dirige Hugo Neira. La Crónica, Augusto Thorndike, Mirko Lauer y Abelardo Oquendo. Ahora, estos personajes podrán decir que tenían simpatías por el nuevo orden que Velasco Alvarado estaba abriendo en el país. Pero eso es una excusa para ponerse al servicio de una dictadura. Yo pregunto,
Espero que haya alguna respuesta a ello. Ahora, todos estos personajes siguen en este momento libres, con las puertas abiertas, siguen trabajando, inclusive están participando en la política de los últimos gobiernos. Preguntémonos, ¿hay impunidad o no hay impunidad? La clave aquí en lo que es impunidad es que no estamos en conocimiento de nuestra historia. Eso es lo que sucede. No recordamos nuestra historia, y esto ya lo he dicho antes. Si no sabemos nuestra historia, no podemos hacer un plan para el futuro, ni tampoco podemos trabajar nuestro presente. Ahora, ¿qué mecanismos deberíamos tener para corregirlos? Bueno, ya he dicho uno. Debemos buscar nuestra historia y aprenderla, ¿no? Y aprender de los errores de la historia, no cometerlos de nuevo. Otro elemento que debemos hacer es, la sociedad civil debe ser lo que su nombre dice, sociedad en general, no grupetes que toman el nombre de sociedad civil y que luego reciben millonadas de fuera para meter los elementos que no son de nuestra cultura. Sociedad civil no son unas cuantas ONGs. Sociedad civil somos todos. Una tarea. Busquen quiénes son los abogados que están ayudando a la RENIEC a verificar que la ley peruana se aplique con relación al caso de este par de señores que han venido a imponernos el matrimonio gay a través del Poder Judicial. ¿Ustedes conocen el nombre de las instituciones que están ayudando, que están al tanto de este problema? Eso es involucrarse. Eso es ser cívicos. Eso es ser sociedad civil. Otro mecanismo que sería interesantísimo de hacer es reforzar los partidos políticos a través de sus jóvenes. Jóvenes apristas, jóvenes pepecistas, jóvenes del partido de PPK. No se desanimen. Participen, pero participen de manera honesta. Limpien esos partidos, límpienlos. Empiecen con ustedes mismos, aprendan la historia. Yo me imagino que Aya de la Torre debe estar muy defraudado, realmente muy defraudado, el que se dedicó toda su vida, y no solamente él, ¿cuántos más? Luis Alberto Sánchez, el Cachorro Seoane, todos ellos, gente con una mística impresionante. Me acuerdo de un amigo muy querido que fue mi pareja de promoción, aprista hasta el tuétano. Qué muchacho para maravilloso, convencido, honesto. Eso es lo que se necesita. Ese es otro mecanismo que deberíamos tener en mente. Y nosotros, los mayores de 25 años, debemos estar aquí para guiar
para hacerles recordar, para presentar lo que nosotros ya hemos vivido y que ojalá nos escuchen. Bueno, este video ha sido bastante largo, mucho más largo que el anterior, pero es en respuesta a esta inquietud que muchos de nosotros lo tenemos, muchos de nosotros tenemos. Y como siempre, amigos, espero sus comentarios, sus críticas constructivas, sus aportes, porque hoy más que nunca el país necesita de este ejercicio democrático. Debemos unirnos mucho más que nunca. No debemos dejar de lado esto que nos ha costado tanto sudor y lágrimas y sangre también, ¿no? Este es un país que necesita de que nos unamos, pero de que nos unamos sabiendo hacia dónde vamos, conociendo nuestra historia y creando nuestro presente. Nos vemos hasta la próxima, queridos amigos.